Hernán, y que tiene que ver con esa postura muy firme, muy fuerte que tenés sobre el tema de la política, has tenido siempre, y que te ha costado también incluso hacia adentro del movimiento nacional y popular ciertos debates, discusiones y críticas, ¿no? Sí, tengo la gran virtud de que me pusieran de todos los costados. El problema está afuera, ¿no? Es el otro, adentro sí. También hay problema en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, nosotros también tenemos problemas de diálogo, nosotros también tenemos problemas de cultura de encuentro, y también tenemos algunos problemas de cultura política. Yo creo que en particular el peronismo tiene un problema con la totalidad. El peronismo no es totalitario, por supuesto que no lo es, y no militariza toda la sociedad, pero tiene un entusiasmo en función de haber encontrado un sentido a la vida a través de la política, que tiene un entusiasmo que quiere que todos sientan ese mismo entusiasmo. Es decir, al peronista le gustaría que todos fueran peronistas, ¿no? Y capaz hay que comprender que hay gente que no tiene ganas de ser peronista. Y me parece que es interesante poder descubrir que haya gente que tenga derecho a no ser peronista, ¿no? Y yo creo que esto que digo con un poco de humor y autocrítica, deberíamos pensarlo con un poquito más de seriedad, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene derecho a pensar diferente de nosotros. Hay un gran problema, que es aquel que desea que vos desaparezcas, ¿no? Que es el discurso de los 70 años, el discurso de la extinción del peronismo, ¿no? La solución de este país es que se acabe el peronismo. Bueno, estamos complicados con ese discurso. Ese discurso es peor que el discurso de la totalización, ¿no? Viva el cáncer. Claro, ¿no? El peronismo es el cáncer de la Argentina. Bueno, sonamos. Si empezamos así, estamos complicados. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de diálogo posible, ¿no? Hay un gran problema ahí, que es el día que se encuentren en la Plaza de Mayo el aluvión zoológico y los gorilas, no descubrí que ninguno de los dos son seres humanos racionales, sino que el otro deshumaniza constantemente y desracionaliza al otro. Ese es un grave problema para el diálogo. Porque si vos acusás al otro de ser un animal, o de ser un aluvión zoológico, o ser un negro de mierda, o ser un bárbaro, ¿no? Estas cosas, o ser una cucaracha, es decir, es muy interesante la lógica de vos que conocés de publicidad y de comunicación, es muy interesante. La lógica de la cucaracha es la lógica de la rata judía. La rata judía y la cucaracha kirchnerista están en el mismo palo comunicacional. ¿Por qué? Porque pegan en el asco afectivo de la mayoría de nosotros. ¿Cuáles son los dos animales a los cuales tenemos más asco los seres humanos? Las ratas y las cucarachas. Entonces, ahí hay una construcción afectiva de tipo fascista. No fascista en el sentido de tipo de gobierno, sino fascista en el término de práctica social, de cómo estigmatizamos al otro para sacarlo no solamente del juego político, sino deshumanizarlo. Ahora, si vos pensás que tu adversario es un gorila irracional que está por debajo de la racionalidad humana, también lo estás deshumanizando, también lo estás sacando racionalidad, también le estás quitando la posibilidad de argumentar. Y allí hay un conflicto fuerte de relacionamiento en la Argentina, ¿no? Está muy bien eso. ¿Sergio? Sí, Hernán, en este marco yo relaciono un poquito la cosa con un posteo que vos hiciste en tu cuenta de Facebook esta semana, que estaba muy interesante porque escribiste ahí: hay algunos que creen que después de este gobierno se viene la definitiva revolución peronista. Si este gobierno no funciona, lo que viene es una derecha reaccionaria y brutal. ¿Esto significa obediencia absoluta?, preguntaste. No, sencillamente un poco de responsabilidad política. Y me atrevo, Hernán, a relacionarlo con el tema Venezuela, tan presente en estas horas. ¿Puede hacerse esa relación, digamos, entre tu advertencia y el análisis sobre este tema? Sí, yo te juro que no lo pensé en el caso de Venezuela, eso lo dije dos días antes. Y un post siguiente dije, hay que mirar qué hace Cristina, ¿no? Sí. En algún punto, que también es una referente política de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, a mí lo que veo después del voto a Venezuela, lo que veo, la gran pregunta que tengo para hacerme es: ¿tan complicada está la cosa que la Argentina no pudo votar absteniéndose contra Venezuela? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Tan complicada está la cosa? Porque es muy fácil pensar
Felipe Solá, el canciller, es un traidor, Alberto Fernández está a la derecha, Cristina se vendió, Brienza vende panchitos en la esquina de su casa. Es muy fácil pensarlo así. El tema es, tan delicada está la situación que ni siquiera pudimos actuar un voto de abstención en el caso de Venezuela. ¿Por qué un gobierno propio hace ese voto? Solo por sacarle 5 mangos al FMI y su relación con los organismos internacionales, me imagino, no sé. Pero es solo por eso, solo por 5 mangos con el FMI. ¿No te parece poco, Romero? Digo, nos conocemos de hace mucho, ¿no te parece poco que por 5 mangos con el FMI Argentina cambie un voto histórico? Sí, la verdad que no me parece a mí. ¿Y lo escuchaste a Delía? La verdad que no lo sé, por eso... ¿Lo escuchaste a Eve de Bonafini? ¿Cómo? ¿La escuchaste a Delía? ¿Lo escuchaste a Eve de Bonafini? Sí, yo escucho a todos, Hernán. Es interesante. Pues es que obviamente, aparte, tengo mis sentimientos, mis ideas. Por supuesto. Tengo una opinión bastante formada sobre lo que pasa en Venezuela. Sí, yo también. Estuve. Y bueno, y en mi escala de valores, el derecho a la autodeterminación de los pueblos en el tema político a mí me parece importante, y la verdad es que hubo elecciones que a mí me parecieron transparentes en Venezuela, y lo dijeron los observadores internacionales, y la verdad que eligen una y otra vez, eligen a Maduro, al partido, a Maduro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Es la expresión, el voto me parece como el momento donde uno se expresa, digamos. Ahí es un momento. Mientras tanto no hablás, discutís, puteás, pero un día votás. Bueno, la democracia yo creo que se funda en eso. Y después que Estados Unidos esté tan obsesionado con Venezuela, después de lo que hizo en Irak, en tantos lados, mintiendo tanto, también digo, bueno, hay que ver el contexto también, ¿no? Esto lo finito, ahora. Entonces, pero ¿qué habrá? Me lo pregunto y digo, no me animo a ser terminante en caliente. No lo quiero hacer. Quiero reflexionar, quiero pensar, quiero entender. Sí, parte de mi perfil político se debe también a esa foto con Chávez en La Plata, digamos. O sea que estamos hablando de esto también, ¿no? Estamos hablando desde acá también. Claro, ¿no? El día que Chávez, claro, recomiendo tu libro, ¿no? También. Por eso, digo, ¿qué es lo que ocurre? Digo, ¿es solo una jugada de los sectores más conservadores del Frente de Todos? ¿O hay algo más? Digo, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que yo no puedo tampoco saber, digamos, ¿no? Pero que me animo a preguntármelo, ¿no? Digo. Ahora, hay un tema. Digo, y amplío, imaginemos, ¿no? Digo, un Estados Unidos muy agresivo, ¿no? Donde vos tenés golpe en Brasil, golpe en Paraguay, golpe en Honduras, golpe en Bolivia, donde tenés derechos humanos reventados en Chile, con carabineros quitándole los ojos a los manifestantes y que nadie dice nada. Tenés a la derecha en Uruguay, tenés un Bolsonaro en Brasil, tenés además una pandemia y una cuarentena que te está destrozando la economía, te dejaron un 400.000 millones de dólares de deuda externa, al límite del default, pero también al límite de la hiperinflación, al límite de la recesión, con 30 y pico de puntos de pobres en la sociedad, con una oposición muy belicosa y a veces destituyente, con todos los medios de comunicación en contra, con la Corte Suprema en contra y con el Poder Judicial en contra. Sí. Es difícil, ¿eh? ¿Cuál es el punto, Hernán? Es el tema de la confianza, en este caso, ¿no? La confianza en Alberto. Sí. Y yo la verdad que le tengo confianza a Alberto. Sí, me gustó el voto. Yo entiendo. No me gustó. Claro, sí, te entiendo. ¿Por qué lo hizo? Sí, pero, no lo sé. Claro. Sí, ahí lo que hay que pensar, me parece, digo, estamos pensando, yo ya casi te diría que no debería estar diciendo estas cosas que digo, las digo porque sos mi amigo y nos conocemos desde hace tantos años. Estamos hablando, tranquilo. Total, solamente escucha medio país lo que estamos diciendo. Yo hay más que la cuestión de la confianza política en Alberto,
que está bien, es una cuestión subjetiva, me pregunto cuál es ese clima que nosotros nos estamos perdiendo como veedores de la política, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Y que me parece que eso es lo que nosotros no estamos asumiendo. Ahora, también es cierto que el riesgo, también el laberinto se sale por arriba, ¿no? Sí, claro. Entonces, también es interesante pensar cómo se puede salir sin necesidad de quemar tus propias legitimidades, porque hay un problema serio, que es el siguiente. A vos te condenan a un... ¿Vos leíste El Eternauta? En el Eternauta 1 hay una maniobra que hacen los sellos, que es que destruyen todos los edificios de los costados de la avenida Cabildo para que vos avances libremente por Cabildo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo patente. Bueno, finalmente los tipos no pueden escaparse, están encerrados a ir por Cabildo. Finalmente en Plaza Italia los agarran con el lanzarrayos y los hacen torta a todos, ¿no? Ojo con pisar el palito de ir directo a Plaza Italia y que nos hagan torta con el lanzarrayos, ¿no? Ojo con pisar el palito de ser más cocoritos de lo que nos están dando la correlación de fuerzas, ¿no? Me parece que es algo para pensar, digo. Absolutamente. Y también en sentido inverso, la verdad es que también puede haber una estrategia, ojalá haya, detrás de esta movida. A veces hay una estrategia que permite algo un poco más saludable que lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela, hay una crisis terrible humanitaria provocada por el bloqueo, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Pero ¿cómo ayudas eso? Sí. Me parece que ahí hay una pregunta interesante para contestar. ¿Cómo ayudas eso fuera de la avenida Cabildo que te marca Estados Unidos, ¿no? Claro, es un problema. Yo digo lo inverso también, las dos maneras. Sí. Hernán, gracias por acompañarnos. Te mandamos un abrazo. Una última cosa que me parece que hay que tener cuidado es con el desánimo de la propia legitimidad, porque cuando vos haces votos como el contra Venezuela, lo que minás es tu propia credibilidad, y cuando vos minás tu propia confianza de tu base, tenés menos correlación de fuerza para poder enfrentarte a tu adversario. Entonces es muy chiquito el límite de acción de un gobierno en el cual está marcado por el adversario para hacer lo que el adversario quiere que hagas, y si vos no haces eso, el riesgo es muy grande, pero si haces eso, desgastás a tu propia legitimidad política, que son tus bases políticas y sociales, ¿no? Es muy riesgoso el asunto. Es muy riesgoso, es verdad. O sea que mi hermano produce el programa, ¿viste? Daniel, vos lo conocés a Dani. Sí. Y está enojado porque dice que contaste el final del Eternauta. Si quieren se los spoileo. Ese es el final de una batalla. Claro. Te mandamos un abrazo, gracias. Abrazo grande. Bien, pasó.